Voy a crear entonces una nueva copia también de nuestro libro original, el libro que estamos utilizando como base. Así que visualizamos nuestro libro y de igual forma le vamos a decir clic derecho y Duplicate Collection. Sería el book 003. Hasta ahora, recuerden, no hemos cambiado la nomenclatura de los objetos aquí, pero de manera ordenada es buena idea que siempre vayamos reconstruyendo la nomenclatura para que tengan sentido, para que todo lo que tengamos ahí, la lista de los objetos, tengan sentido para nosotros cuando estemos trabajando con ellos. Voy a ocultar el libro y vamos a trabajar sobre el libro original. Tenemos que la tercera copia va a ser la copia original del libro y vamos a utilizar el libro original para empezar a hacer mayor nivel de detalle utilizando también derivación y algunas herramientas nuevas. Lo primero que vamos a hacer es que usualmente los libros, voy a seleccionar el cover en este caso, los libros tienen una parte flexible aquí en la parte posterior, en la conexión entre el lomo y las tapas, que es lo que obviamente permite que las tapas se abran o no. Habíamos anteriormente recalculado la topología para que fuera mucho más cercana a la forma original, a esa función original que tiene esa pasta. Y ahora vamos a construir un nivel de detalle más. Esta cavidad que usualmente se tiene acá, la vamos a construir para que nos dé esa sensación, obviamente, de que el libro realmente puede doblarse o que las tapas se pueden abrir o cerrar. Voy a presionar Tab. Y aquí ya teníamos un corte previo. Lo que tengo que hacer es una serie de subdivisiones para poder hacer la cavidad y este nivel de detalle. Voy a seleccionar la herramienta de Edges, voy a presionar Alt y clic sobre el Edge para seleccionarlo completo y Shift y Alt aquí en la parte posterior para seleccionar también ese loop completo. Tenemos los dos loops seleccionados. Ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar la herramienta de Bevel y vamos a biselarlos. Habíamos utilizado la herramienta de Bevel antes para generar los biseles sobre las aristas de los objetos. Cuando los utilizamos sobre los edges, lo que hace Bevel es que nos crea un edge paralelo, que sigue siendo un bisel, pero en este caso es un bisel plano. No lo hace intentando curvar o obtener una pequeña curvatura, sino que en este caso va a ser plano. Utilizamos el gizmo, jalamos y como ven lo que tenemos ahí es una duplicación. Si utilizamos el scroll del mouse, recuerden, tendríamos más niveles de subdivisión, pero en este caso con uno es suficiente. Con esta pequeña variación sobre la forma, ya lo que tenemos es un nivel de polígonos que podemos empezar a utilizar para generar esa pequeña cavidad. Voy a seleccionar polígonos y a seleccionar los 3 polígonos que corresponden a la parte superior que corresponde a la cavidad y a seleccionar la herramienta de movimiento. Lo único que vamos a hacer es moverlos. Simplemente moverlos hacia la parte inferior y debemos tener cuidado con lo siguiente, con este tipo de cosas. Cuando estamos trabajando sobre los modelos es posible que se empiecen a intersectar polígonos. Eso no es bueno ni para la topología, ni para la forma, ni para la iluminación. Eso genera problemas dentro de todo el proceso que se genera para la construcción de los objetos. Así que para trabajar de manera más clara voy a desactivar el modo de visualización del modificador que teníamos, que recuerden que es el modificador de subdivisiones, y podamos ver exactamente qué es lo que está pasando con la intersección de los polígonos. Lo único que tenemos que hacer es simplemente moverlo o desplazarlo de manera que evitemos esa intersección. Esas intersecciones nuevamente no son buenas. Cuando tengamos listo nuestro nivel de detalle, reactivamos y ya tendríamos esa cavidad. Si presionamos Tab para volver al modo objeto, aquí ya tenemos una referencia clara hacia esa cavidad, que es la que le permite a las tapas abrirse o no. Repetiríamos el mismo proceso en la parte inferior, pero eso se los voy a dejar de tarea a ustedes para que terminen esta parte del libro. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a añadir otro nivel de detalle, y es que vamos a adicionar unas esquinas de seguridad.
Algunos libros, sobre todo los libros antiguos, aunque también se hace obviamente de manera artística, actualmente utilizan algunas esquinas metálicas o de diversos materiales que intentan proteger las esquinas de los libros y por ende el cuerpo de las hojas. Estructuralmente les añade un mayor soporte. Eran mucho más comunes en los libros antiguos y hacían o les añadían esa característica particular, generando un detalle tradicional. Para hacer eso entonces también vamos a utilizar derivación. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a derivar de las tapas la nueva forma y construir ese detalle. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces voy a seleccionar el objeto y en este caso, en vez de duplicar la colección completa, solo quiero duplicar este objeto que es el cover o las tapas. Para eso utilizamos el shortcut o el atajo de teclado Shift o mayúsculas y la tecla D de Duplicate. Entonces Shift y D. Y ya tenemos un duplicado. Tengan en cuenta lo siguiente. Aquí en Blender, recuerden, se ejecutó el comando, pero nos da la posibilidad de que podamos reubicarlo en algún punto. Esto no es muy útil realmente, así que vamos a presionar Escape. Con Escape seguimos manteniendo la duplicación del objeto, solo que lo dejó en la misma exacta posición en la que se encontraba el objeto original. Si vemos aquí en la colección del objeto o en la agrupación, entonces tenemos nuestro nuevo objeto que se llama Book Cover 004. Este sí vamos a empezar a organizarlo de manera que tengamos claro cuáles son las diferentes partes del libro. Así que voy a dar clic y vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner que este es el, no es el book, perdón, sí es el book cover, hace parte del cover. Y le vamos a poner book cover corner o corners o esquinas. Serán estas esquinas que vamos a construir acá. Con este objeto ya seleccionado vamos a esconder temporalmente los demás y vamos a empezar a derivar nuestra nueva forma. Lo que nos interesa entonces es un pequeño cuadrado aquí, así que voy a utilizar un loop cut. Entramos al modo de edición, estoy en modo del objeto, Tab, Control R, clic y vamos a decir que son más o menos así. Y aquí nuevamente Control R y vamos a decir que son más o menos así. Esta esquina es la que nos va a servir entonces para generar nuestro objeto particular. Así que vamos a necesitar borrar los demás polígonos que tenemos allí. Seleccionamos la herramienta de polígonos y hacemos un barrido de selección. Recuerden siempre con esto, cuando hicimos este barrido no estamos seleccionando todas las caras que no estamos viendo. Para hacer eso tendremos que asegurarnos que tengamos el modo del X-Ray activado. Entonces Alt Z y ahora sí seleccionamos todos los polígonos que no necesitamos. Presionamos Delete. Sobre el menú sí necesitamos seleccionar Faces, no Dissolve, sino en este caso sí Faces. Necesitamos que se borre absolutamente todo. Todos los polígonos y todo lo que esté derivado o que tenga relación a él. Seleccionamos Delete y Faces y con eso vamos limpiando lo que no necesitamos. Aquí entonces Delete Faces y estos últimos que nos quedan acá Delete Faces. Listo, con eso nos podemos centrar en nuestro objeto particular. Ya que el objeto se duplicó exactamente igual al anterior, entonces también tiene el modificador de subdivisiones, así que lo voy a desactivar inicialmente. O incluso lo voy a borrar, es posible que no lo usemos. Si lo necesitamos, pues simplemente lo vamos a adicionar. Voy a desactivar el modo del X-Ray. Quitar la selección sobre los polígonos. Y esto es lo que tenemos acá. Entonces tenemos es una pequeña cajita que no tiene grosor. Y es lo que tenemos que empezar a trabajar. Antes de eso voy a hacer una pequeña corrección. Si notan, aquí tenemos una diagonal. Eso se debe al corte que realizamos. Que el corte que realizamos, recuerde, pues se hará por un cómputo entre los diferentes edges. Aquí lo teníamos recto, pero hacia el lado del lomo ya estaba en diagonal. Y es lo que nos da como resultado.
pero corregirlo es bastante simple. Voy a ir a la herramienta de vértices o edges, cualquiera de las dos nos sirve en este caso. Selecciono todo el loop y para aplanarlo, noten lo que voy a hacer. Voy a ir a la vista ortográfica para que lo veamos claro. Aquí está la diagonal que se formó. Voy a utilizar la herramienta de escala. Con la herramienta de escala seleccionada, simplemente vamos a jalar sobre el eje X y eso nos va a aplanar la forma. Con eso podemos hacer la corrección. Volvemos a la perspectiva y ahora sí empezamos a trabajar con nuestro objeto. Lo que tenemos que hacer es darle un pequeño grosor, por lo tanto vamos a hacer una extrusión simple, así que seleccionamos los polígonos, damos clic sobre cualquiera de ellos y para seleccionar todos los polígonos presionamos la tecla A de la palabra inglesa all o todo. Entonces, cuando presionamos A, entonces tenemos toda la selección de todos los polígonos y vamos a utilizar la herramienta de extrusión simple. Entonces, extrude y empezamos a jalar. Noten que aquí tendríamos el mismo problema que tuvimos la vez pasada. No es la herramienta correcta, necesitamos que todos los polígonos se extruyan o se proyecten de acuerdo a la normal propia de cada uno de ellos, a la dirección que cada uno de ellos tiene. Clic sobre la herramienta y seleccionamos la tercera, que es el Extrude Along Normals. Si quieren utilizar el atajo de teclado Shift 5. Jalamos y como ven ya tendríamos nuestra extrusión. Shift, recuerden, para tener un mayor control. Aquí tenemos otro problema y es que si lo notan, las extrusiones se están dando de manera no homogénea. En la parte superior se extruyen con cierta magnitud, aquí se están extruyendo con una magnitud mucho mayor. Este problema es común en Blender cuando se ha alterado la escala de los objetos. Y es algo que deben tener en cuenta siempre. Los objetos siempre deben tener la escala 1 a 1. Eso significaría que no hay una distorsión de la forma del objeto. Cuando tenemos este tipo de problemas, significa que la escala se cambió y por lo tanto se distorsionó la forma original del objeto. Voy a dar control Z y voy a presionar la tecla N. Perdón, aquí no me sirve la tecla N, primero tenemos que ir al modo de objeto, así que presiono Tab para ir al modo de objeto y ahora sí presionamos N. Si lo notan, aquí en la parte que nos muestra la escala, tenemos la escala distorsionada. La escala en X está en 9.5, Y en 13.5 y Z está en 2. La escala debería estar 1, 1 y 1, lo que significaría que la escala real es 1 a 1 y no está distorsionada. Aquí tendremos una escala 9, 13, 2, que significa que hay una distorsión sobre las diferentes medidas del objeto. Y como ven, cualquier herramienta que utilizamos automáticamente se distorsiona de acuerdo a esa escala. Para corregir este error, lo que vamos a hacer es muy simple. Seleccionamos el objeto, vamos al menú de objeto, Object, y aquí en la sección de Apply, aplicar, le decimos aplicar escala. Automáticamente hacemos que este objeto no se distorsione y que la escala sea 1, 1, 1. Esto es extremadamente importante, nuevamente, cuando por alguna razón estén utilizando alguna herramienta y tengan una distribución que no sea homogénea, usualmente va a ser un problema en la escala. Siempre traten de mantener los objetos en una escala 1, 1 a 1. Ahora sí podemos ir a nuestro modo de edición. Teníamos la herramienta y podíamos extruir, y como lo ven ahora, entonces sí tenemos una extrusión que es homogénea para todos los polígonos. Vamos a dar clic. Recuerden que en la parte inferior tenemos las propiedades del objeto y aquí podríamos manejarlo de manera técnica un poco más clara. Voy a hacer dos cambios acá. Uno, voy a decirle que el grosor sea 1.5, perdón, 0.15, que sería más o menos 1.5 milímetros. Y en la parte inferior voy a chequear esta cajita que nos dice que sea homogénea. Actualmente noten que hay una pequeña variación, unas pequeñas angulaciones que se van generando.
dependiendo del ángulo en que se realice la proyección de la extrusión. Cuando seleccionamos esa opción, evitamos esa distorsión angular que es propia de las proyecciones y que en este caso es extremadamente útil. Entonces, Offset Even. Y con esto ya tenemos nuestro pequeño objeto en su primera parte. Lo que tenemos que hacer ahora es, este objeto no es netamente cuadrado, aunque lo podría ser, es triangular. Así que lo que tenemos que hacer es simplemente moldear nuestro objeto. Selecciono la herramienta de mover y selecciono la herramienta de selección de vértices. Seleccionamos los vértices que tenemos aquí. Voy a ir al top 7 y simplemente vamos a desplazar los vértices de manera que construyan un triángulo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Podríamos generar un poco más esa forma triangular desplazando estos elementos, pero yo los voy a dejar como un nivel de detalle. Obviamente ustedes pueden construir y moldear la forma como ustedes prefieran. Regresamos a la perspectiva y ya tenemos nuestro objeto terminado en inicio. Volvemos al modo de objeto y ya tenemos nuestra esquina protectora terminada. Podemos utilizar el algoritmo de subdivisiones y empezar a tener mayor control sobre las subdivisiones. Si quieren, aquí tendríamos un pequeño problema sobre la curvatura que se está realizando, sobre todo acá. Así que volvemos al menú tab y lo único que tendríamos que hacer es un nuevo corte. Entonces control R aquí para que el algoritmo pueda entender de mejor manera la forma que construimos. Voy a ir al top y quiero que vean una particularidad, y es algo que ya les había dicho anteriormente, y es, recuerden que el algoritmo va a curvar absolutamente todo. Si se dan cuenta, entonces aquí generó una curva. Lo que podemos hacer aquí entonces es simplemente desplazar o mover los vértices. Tengan en cuenta obviamente el modo X-Ray para poder seleccionarlos todos. Y de esa manera empezar a construir de mejor manera la diagonal que queremos o la forma particular que queremos moldear. Pero tengan en cuenta eso, el algoritmo de subdivisiones va a curvar. Eso es lo que hace y de eso se encarga. Cuando tengamos nuestra forma definida, volvemos al modo de objeto y tendremos nuestra esquina lista. Voy a mostrar el cover aquí. Y aquí está nuestra esquina de protección. Lo que nos queda en este caso es duplicarla y colocársela a las 4 esquinas de las diferentes tapas. Lo podríamos hacer duplicando, simplemente moviendo el objeto y colocándolo en la posición particular. Sin embargo, lo que vamos a utilizar es ahora una nueva herramienta que es otro modificador que se llama un mirror o un espejo. Haciendo un espejo, entonces podríamos duplicar la forma en el lado contrario e incluso también en la parte inferior.